Inditex es la mayor empresa textil del mundo. La creó Amancio Ortega con su mujer hace poco más de 30 años y no han parado de crecer. Su secreto, un producto con un estilo, calidad y precio excelentes. La compañía sigue obteniendo jugosos beneficios y creciendo, y sus ventas online ya alcanzan un 10% de la facturación. Por otra parte, la competencia en el sector es muy fuerte, y me temo que va a ir aumentando con el tiempo, sobre todo a través de Internet y por parte de las tiendas low cost. En bolsa, su acción se encuentra actualmente en una trayectoria descendente, aun cuando anunciaron hace poco un aumento del 10% de su dividendo. En vez de asustarme con esta caída, como inversor en valor, cuando veo una empresa de gran calidad como esta, grande, relativamente sólida, una multinacional con presencia en todo el mundo, definitivamente estudio si me conviene entrar. Como ya sabemos, la máxima en bolsa es comprar barato y vender caro, pero la cuestión es, ¿está suficientemente barato? En el momento de hacer este vídeo, como vemos en este gráfico, está en los 25 euros después de meses bajando. A primera vista, parece un buen precio, más si consideramos que estamos a precios no vistos desde 2015. No obstante, hay varios datos que no me gustan. El primero, PER 21. El PER es el Price Earning Ratio, la división del precio de la acción entre el valor del beneficio por acción. Así que cuanto menor es el PER, más infravalorada está una compañía en los mercados. Por contra, un PER 21 corresponde a una acción que está ya sobrevalorada. Para hacernos una idea, la media del IBEX 35 está en torno al 13. El segundo dato que no me gusta es su dividendo. A estos precios apenas está superando el 3%. Claro, si ahora la acción se recupera y sube fuerte, poco importa el dividendo si puedo vender la acción ganando 2 dígitos porcentuales. Pero, ¿y si se sigue hundiendo? La bolsa es impredecible, y si por cualquier razón la acción siguiese su trayectoria descendente, nadie sabe a qué precio podría llegar y cuánto tiempo estaría allí. En ese caso, nos espera una larga temporada con nuestro dinero inmovilizado cobrando solo un 3%, o vender con pérdidas. Por contra, una empresa con dividendo más alto y que confío tiene la solidez para sostenerlo por encima del 5%, puedo mantenerla en cartera el tiempo que sea sin venderla, esperando a que se recupere, cobrando mientras tanto una muy buena renta. Por eso no quiero Inditex dentro de las principales empresas de mi cartera, ni siquiera estos precios. Analizando los gráficos sin tener otras consideraciones en cuenta, veo una primera zona de compra en torno a 24 euros y tendría que hundirse aún más para llegar a la segunda zona, en torno a los 20 euros, soporte al que no ha llegado desde hace años. Soy un inversor muy paciente y exigente, así que para mi gusto tendría que bajar aún más para que considerase Inditex como una posible inversión. Sí, la compañía es excelente, pero la encuentro sobrevalorada y en un sector con una gran competencia. Si se hundiese a precios muy inferiores, compraría por diversificar, pero estos precios hay otros peces más sabrosos en el mar. Si os gustó el vídeo, os invitamos a suscribiros y a darnos un me gusta, ya que nos permite llegar a más gente. ¿Qué opináis vosotros? ¿Consideráis a Inditex ya en precio o esperaríais más? En cualquier caso, hermanos, buena suerte en vuestras inversiones.